2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Ok. Muy buenas noches nuevamente. A los que no me conocen, Martín Campos, su hermano, le da la bienvenida. Nuevamente le da las gracias por haber asistido, haber aceptado el llamado que el Señor le hizo. Como dije al principio en la oración, porque eso es lo que le gusta al Padre, Él se goza cuando ve a sus hijos, a su familia aquí reunida, recibiendo del mensaje que Él a través de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí al frente, le traemos a los otros hermanos. Y nosotros de este lado nos disfrutamos mucho porque sabemos que de verdad esto es una bendición poder compartir la palabra, lo que de alguna manera el Señor ha venido, de alguna manera este mensaje ha venido circulando por dentro de las mentes y de las enseñanzas que han aparecido y cada una de las enseñanzas que hemos estado dando, y luego cuando se dan cuenta de los temas, tiene uno que ver siempre con el otro, como lo dije desde el principio, desde la conversión, desde el bautismo, desde la vigilia cuando hablamos del testimonio, y ahora los testimonios tienen este problema, y por eso el título de esta enseñanza de hoy, que todos lo vivimos, porque es que no hay uno que no lo haya vivido antes y aún estando ahora en los caminos del Señor. El título de la enseñanza, ¿cómo supero mi lucha interior? Yo creo que esa es la batalla más grande que tenemos todos, tanto los que aún estamos, los que están llegando y lamentablemente los que no soportaron y se fueron. No soportaron la batalla. Y esa es una batalla grande. De verdad que esa lucha interior es fuerte, porque aún estamos en la carne y somos débiles. Yo hablaba con mi esposa hace un tiempo y yo creo que la única manera definitivamente es que nos vayamos todos al campo y nos encerremos por allá y vivamos así como en una aldea y que tengamos todo allá, porque de lo contrario siempre va a haber una propuesta indecente, por así decirlo, de parte del mundo, de parte de la comunidad de consumo, de parte de alguna cosa, de la televisión, de las redes, que nos contamina ligeramente, pero ahí va haciendo mella, y sobre todo en la gente joven y los más débiles de pensamiento que no tienen una fortaleza en el Señor. Entonces este tema es bien interesante. Yo digamos que lo he dividido en dos partes. La parte que hace el estudio psicológico, voy a hablar, a lo mejor voy a aparecer ¿cómo se llaman estos personajes que están de moda? Los motivadores y cosas de estas sobre qué hacer para poder soportar esto, y luego lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Amén. Entonces, les voy a leer a continuación un estudio que estuve haciendo por ahí, revisé varias cosas y me hablaba de esto sobre la lucha interior. Desde el momento en que suena la alarma del reloj, desde ese momento, cada mañana que empieza, nosotros comenzamos con esos retos cotidianos. Nosotros comenzamos con un día que hay que enfrentar y superar. Ese momento que ponemos los pies y si hacemos la oración, desde ese momento empezamos a pensar, ¿y ahora, hoy, qué hacemos? Si dejamos algo pendiente de ayer, ya ahí empieza una pelea. ¿Qué hago primero? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué voy a hacer? Aunque suena sencillo, sobrevivir cada día representa una serie de luchas internas con nosotros mismos, porque a veces hasta lo que nos vamos a poner nos crea una lucha interna. Y con las personas más cercanas, dígame si tienen que levantar hijos para ir al colegio. Esa es una guerra diaria, ¿verdad? Dígame si no le dijo que tenía que llevar al otro día algo para el colegio.
una tarea, una investigación, una cartulina, una cosa de esa, ¿no? Incluso contra aquellos extraños que nos encontramos en cualquier momento del día, porque la sociedad ahorita está predispuesta prácticamente cuando sale a la calle no a pedir permiso, no a pedir perdón o a disculpar o ayudar, sino más bien a atropellar a la gente y a los extremos que ya sabemos que llegan muchas veces a causarle daño y muerte a otra persona. Y después que hacen eso, entonces se dan cuenta de lo que cometieron, el error que hicieron, y entonces quieren arrepentirse, o mejor bien un remordimiento, pero no se arrepienten. En muchas ocasiones las discusiones se producen en el contexto de una relación entre dos personas. Sin embargo, también sucede en forma habitual que una lucha se produce en el interior de la persona. Nuestra primera lucha es con nosotros. Me levanto temprano, no me levanto. Tengo que hacer esto, no lo hago. Esa es una lucha, aunque parezca mentira. Esas son luchas que te van mellando, que te van carcomiendo por dentro. En este caso, las dudas internas entre diferentes opciones pueden arrastrarse durante mucho tiempo. Luego van creciendo en otros aspectos de la vida y se hacen más difíciles de controlar, más difíciles de superar. Pero también es verdad que en caso de dejar que este debate interior dure durante meses, entonces es posible sufrir un gran desgaste interno y una pérdida de energía importante. Inclusive se llega a sufrir de enfermedades por ese desgaste, porque nos dejamos llevar por algo, le damos la importancia inmerecida a algo que nos desgasta. Tenemos una carga, a veces nos montamos un paquete muy grande encima que no es nuestro paquete. Y queremos ayudar a todo el mundo, pero no de la manera correcta. Y a veces somos nosotros los que estamos cargados, no aquellos. No, tú estás enfermo. Tú estás enfermo y resulta que el enfermo es el que está de este lado. Lo de la viga. En la vida todos atravesamos momentos de lucha interna, momentos en los que parece que todo se desmorona a nuestro alrededor y nos enfrentamos a desafíos abrumadores. Pareciera que el mundo se acaba cuando no tenemos el dinero suficiente para pagar la cuenta. Pareciera que un diagnóstico a veces hasta mal dado de una enfermedad, de una cuestión que parecía sencilla, también nos abruma. Y después prácticamente con ese temor hacemos que la enfermedad realmente surja. O surge la de los nervios, la de la psicosis, todo eso porque nos dejamos llevar por eso. En esas situaciones donde debemos encontrar la fuerza interior para seguir adelante, para no rendirnos y para salir fortalecidos. Fíjense que en esta parte aquí me llamó mucho la atención este detalle cuando decía fuerza interior. Nosotros que estamos ahora en el camino del Señor sabemos pues nuestra fuerza interior cuál es, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando desde un punto de vista natural, desde el punto de vista normal de la calle, ¿no? Y hablan de una fuerza interior como una energía, pero que luego nosotros sabemos de dónde proviene, de dónde viene esa salvación. No es una sola, son muchas luchas internas y desgastantes para la persona. Oponernos a la transformación constante de la vida. La única constante en la vida es el cambio, pero tendemos a aferrarnos a personas, situaciones, ideas, objetos y concepciones de nosotros mismos. Cuando idolatramos a algo, cuando ponemos a los demás por encima de nosotros. Hace mucho tiempo nosotros escuchamos a un artista, del cual escuchamos muchos sus temas, donde él decía en una de sus canciones, aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. Cuando tú te fijas, cuando tú no botas una silla porque esa silla era de no sé quién, cuando tú no cambias ese cuadro de la sala porque eso era esa mata era de no sé quién, esa es una forma de nosotros aferrarnos y no aceptar cambios. Y eso se nos va quedando. Y eso lo transmitimos, que es lo peor de todo. Porque cuando vienen los niños, no, porque eso hay que cuidarlo porque eso era de tal o de cual. ¿Verdad? Y eso es una realidad, eso está en todos nosotros, en toda la familia. Entonces eso, cuando él decía eso, aferrarnos a las cosas detenidas, es eso. Cosas que ya pasaron y no podemos seguir aferrándonos a eso. Eso ya pasó. Siempre hemos escuchado esa frase bonita que dice mucho, el sol volvió a salir al otro día y se ocultó y volvió a salir, llovió, escampó y sigue la vida.
Por eso, si yo hubiese sido, o si yo hubiese hecho. Resistirnos al fluir de la vida, resistirnos, perdón, al fluir de la vida acarrea un gran sufrimiento. Porque es que nos ponemos a compararnos con aquel que sí lo hizo y yo no dejé de hacerlo, ahora mira cómo está él, mira cómo quedé yo. Y eso también crea problemas internos en nosotros. Creer que podemos controlar todo lo que nos rodea, incluyendo nuestros pensamientos y emociones. La realidad es que muchas situaciones se encuentran fuera de nuestro control. Esto nos deja angustiados y desgastados de nuestra lucha por dominio y previsibilidad, constantemente comparándonos con los demás en términos de apariencia, logros, posesiones, relaciones, etcétera. Mira todo lo que tiene aquel y por qué yo no lo tengo. ¿Ah? Es decir, no piensas en hacer algo para más o menos hacer igual, sino que envidias lo que tienen. Inclusive hasta maldicen porque dicen, ¿cómo le roban para ver qué va a hacer? Ahora poniéndose esas cosas lujosas. ¿Ah? ¿Cómo lo obtendría? Hasta habrá robado. Y entonces echas una cantidad de maldiciones que al fin y al cabo te están cayendo a ti porque aquel lo hizo bien, aquel lo que hizo fue trabajar o hasta lo heredaría. Y mal de él si se lo robó, porque como le llegó mal, mal se le va a acabar. Pero entonces no buscamos nosotros de mejorarnos nosotros, sino que vemos a los otros y nos quejamos de aquellos, pero no hacemos nada por superar. Y eso también trae esa guerra interna. Inclusive eso después en la casa a los hijos le dicen, mira, ve aquel cómo está, ya millonario y tú te graduaste de lo mismo, no has hecho nada, no sirves para nada. Y eso es típico en toda la familia, en todas. Yo no creo que no haya una que no le haya dicho así a un hijo, a un sobrino o a alguno. Nunca nos sentimos suficientes. Esto cultiva envidia, inseguridad, inadecuación y el deseo de ser diferente a como somos. Porque queremos imitar, dejamos de ser originales. Queremos vestirme como aquel, inclusive llegan hasta operarse, a transformar su cuerpo para parecerse a aquel artista famoso, aquel actor famoso, y los hace que destrozan el original, el cuerpo que el Señor creó. Entonces lo destrozan de una manera que después se enferman. ¿Cuántas mujeres no se han muerto por querer ponerse implantes tanto en un lado o en el otro, o inyectarse los labios que después parecen no sé qué, como que los hubiese picado una avispa? ¿Verdad? Rehusamos aceptar lo que es, en lugar de luchar contra la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Con eso es que tenemos que vivir, ¿verdad? Si bien la aceptación puede ser pasiva, es en realidad una postura activa y liberadora, cuando accionamos para poder superar esa crisis. La resistencia a lo que es nos deja atrapados en la angustia y el sufrimiento innecesario. Necesitar la aprobación constante de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Muchas veces hacemos las cosas no para nosotros, sino para que el otro diga, oye, qué bien lo haces. Oye, ese es muy bueno y tal. No, yo lo hago porque yo me siento bien, así como le acabo de decir ahorita. Para mí era necesario alabar al Señor, para mí era necesario hacer ese momentico de oración, esa oración, aunque tuve que hacerla rápido hoy, pero de verdad que fluyó. Y entonces, así como yo vi a Manuel, en vez de envidiar a Manuel, yo dije, bueno, pero el Señor me da la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no lo puedo hacer? Y le dije a mi esposa, colóqueme con adoración y alabanza también en la enseñanza. Y me acaba de decir ahorita, ay, ahora lo vas a hacer todos los meses. Y bueno, para la gloria del Señor no hay problema. Entonces, cuando nos ponemos a competir de lo que somos para tratar de ser otro, no nos va bien. Quedamos peor. Porque a lo mejor no estamos, nuestro cuerpo, nuestra condición, nuestra vocación, nuestro conocimiento no está a nivel del otro. Pues, y él lo hizo de una manera bien inteligente. Esto nos hace profundamente dependientes de las opiniones y evaluaciones de la gente en lugar de confiar en nuestra propia validez interior. Si alguien no nos evalúa, nos sentimos mal. Y todo aquel que no te diga bonita, te cae mal. Tender a juzgarnos a nosotros mismos de manera severa y autocrítica. Esto cultiva una relación de lucha consigo mismo en lugar de uno de apoyo y aceptación. Por eso cuando a veces llega la hermana María y me dice, ¿cómo está? No, el espejo me dijo que estaba hermoso. La autocrítica
es desgastante y mina nuestra autoestima y paz interior. Total. Y creo que de alguna manera eso nos lo comentó Cristian en una de las clases de la autoestima. Que somos nosotros mismos los que nos hundimos, los que nos llevamos al fondo, que nos creemos, nos ponemos por debajo de las demás personas. No, yo estoy aprendiendo, yo siento que estoy aprendiendo y sigo aprendiendo. Lo estoy haciendo poquito, después lo hago mejor y cada vez el Señor verá cuándo lo hago mejor. Y nunca es mejor, siempre porque andamos buscando la perfección de Jesús. Entonces, seguimos aprendiendo. Ninguno de nosotros aquí, como mismo lo dice la pastora, el mismo pastor es, ninguno aquí es más sabio que nadie. Cada uno en su momento, en su capacidad de crecimiento es que va adquiriendo el conocimiento. Está en nosotros precisamente ponerle interés en mejorar ese conocimiento. No quedarnos en que es que no me lo sé, me da miedo, me da pena, me da cosa. Sino buscar la manera de superar eso. Muchas veces estamos cansados, con poca energía o desmotivados. Poder salir de nosotros mismos y tener una relación con el mundo externo es un aspecto importante en la salud mental. Si bien es importante preservar aspectos desde lo físico y lo psicológico, así como descansar y tomar unas pausas, es igualmente importante que se proponga a un cambio. El mundo externo que nos moldea y nos incita a cumplir metas, porque es el mundo externo que nos va llevando y nos va condicionando. Está en nosotros saber estar en este mundo, saber cuáles son nuestras capacidades, saber cuáles son nuestras limitaciones, pero que eso no sea motivo de depresión, que eso no sea motivo de quedarnos en nosotros mismos. Es muy importante tener el control de nuestros pensamientos y emociones en cualquier tipo de escenario. Es decir, es ubicarnos, qué soy, qué quiero, hacernos las preguntas necesarias, pues. ¿Cuál es el propósito en mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Entonces, bueno, luego que acabo de hacer este análisis psicológico aquí, de alguna manera lo que dice algunos psicólogos, aquí revisé a varios, y esto es lo que ellos han concluido de las cosas, ¿verdad? Luego de este análisis psicológico desde un punto de vista natural, la Biblia nos dice otras cosas. La Biblia nos da la respuesta a todo esto que está aquí, porque muchas de las cosas que dice aquí, ya la Biblia nos da la respuesta. Y entonces nos dice la palabra así que los seguidores de Cristo deben recordar que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Ya sabemos que existen esos seres, de alguna manera que a veces no vemos, pero que están ahí, que procuran desviarnos del camino. Y nosotros no podemos luchar con ellos con un palo, con una escoba. Es en espíritu, porque ellos son también espíritus, malos, pero son espíritus. Amén. Jesús resumió la expectativa divina para los demás seres humanos de la siguiente manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Ese es uno de los principios básicos de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra manera de vivir y de ser. Y yo creo que esos es los dos temas principales por los cuales podemos conducirnos de mejor manera en esta sociedad cambiante, esta sociedad corrompida, esta sociedad que incita a hacer cosas. Le comentaba a Verónica, me sorprendía que cada día ve usted por las redes, por la televisión, por las cosas, cómo a las personas que han tomado la decisión de robarle algo a alguien, ya la gente se ha hartado porque las leyes, y no solamente en Colombia, sino en casi en todas partes del mundo, ya la gente no espera que la policía actúe, sino que toma las leyes por sí mismo. Y ya no solamente golpean, sino que llegan a matar, a masacrar, pero de una forma enfermiza. Claro, entra la impotencia de que no sienten el amparo de la ley, pero llega a unos extremos ya que ya no es como de pegarle por castigarlo y que venga la policía, sino es que de malograr de una manera horrible. Entonces ya es súper dantesco, ya es enfermizo, es decir, ya es lo que está escrito en la palabra, que veremos cosas, que el hombre matándose con el hombre.
En estos días vimos una película de esas posapocalípticas, o un tráiler creo, donde había una deficiencia, faltaban los alimentos y tal, ya había pasado, esa es la época, imagino yo, de la tribulación grande, y donde viene una mujer con una escopeta y viene una familia porque ella está escapando y huyendo, y ella no pregunta si es que esa gente tiene necesidad, son gente normales, pero ella dice, no, yo no estoy para hablar con nadie porque después me pueden quitar lo mío o lo que yo necesito, y mata a esa gente. Y venía una familia, incluyendo niños. Entonces, ya esas cosas se están viendo ahorita. Cuando le roban a la gente, cuando arrastran, no le importan arrastrar a una mujer por la carretera, porque ya no es el robo de la joyería, ya no es el robo de un banco, no, ya es el robo a la gente que anda caminando, los maltratos. Y entonces cuando agarran a estos personajes, entonces la gente, dentro de impotencia y la rabia, van y los destrozan las piernas, los rotos. Es imposible no seguir, pues no creer, pero es feo. Y eso está sucediendo. Por eso, porque la gente está enferma. Desde la caída en el pecado, en Génesis 3, 1, 19, el diablo se ha opuesto al cumplimiento del propósito de Dios. Él ha buscado bajo todos los medios, porque él conoce cuáles son los propósitos de Dios, porque él era el ángel querido de Dios. Él sabe cuáles son los planes de Dios desde que creó el Edén. Sabe cuáles son los planes con nosotros, con la creación. Y como él no quiere eso, porque él fue execrado, porque él es malo, él está buscando las maneras de que nosotros también nos desviemos. Y entonces él se ha opuesto al propósito de Dios por parte de la humanidad. La perversión, el mal encauzamiento y el trastorno del amor hacia Dios y hacia el prójimo es una apertura que usa el diablo para atormentar a la humanidad y crear la guerra que continúa hasta el día de hoy. Que se ha ido creciendo, ha ido incrementando. Es de esto que estoy hablando. Así. Y esto es producto del diablo, pues. Él se goza con eso. Porque ve que la gente se está matando con ellos mismos. Y una gente que sale a la calle o que va a salir a la calle y lo primero que se mete aquí antes de hacer una oración, un cuchillo, no debe estar pensando cosas buenas. Una persona que va a ir a un partido de fútbol que se mete un cuchillo aquí, no va pensando en ver el juego, va pensando en dañar a otra persona. Entonces, ¿qué se está metiendo aquí? El diablo es el que lo está manejando. Y eso es lo que quiere el diablo. El mundo, la carne y el diablo. Mire esa triada, ese conjunto. Como descripción del ámbito en el cual tiene lugar la guerra espiritual, se remonta firmemente a la tradición bíblica. El apóstol Pablo en Efesios 2, 1, 3 identifica estos tres elementos como los ámbitos en que se libera la batalla de los seres humanos. El mundo, la carne y el diablo. Y dice así la palabra del Señor, Efesios 2, 1, 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. El Señor nos sacó de ese mundo horrible. El Señor nos libró de ese momento, desde el momento en que nos rescató, y esa es la gracia. Eso es lo que debemos tener claro en el momento en que vamos a tomar la decisión de dejar el camino del Señor y de volver a eso tan horrible donde nos sacó el Padre, que nos dio la oportunidad de estar ahí, de tener la salvación junto a Él. Hay una palabra con la cual yo pensaba iniciar, que es la que nos aclara, la que nos da la clave de cómo podemos apartarnos de esos temores internos que tenemos desde el punto de vista bíblico, que nos dice que nos opongamos al enemigo. Y lo encontramos en Santiago 4:7. Y dice así la palabra del Señor. En Santiago 4:7 nos dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Humíllense delante de Dios, reconozcamos al Señor, a nuestro Padre, a nuestro Salvador, resistamos a la tentación del diablo,
Y él, como no puede tocarnos, él va a tener que irse. Él lo va a intentar muchas veces, de muchas maneras. Cuando es hombre, casado por medio de alguna mujer más joven o de amigos que te invitan al bar, al trago. Cuando son mujeres, más o menos en la misma consecuencia, un hombre más joven, una propuesta indecente. Y cuando son jóvenes, por la droga. Y así cada uno de nosotros, el diablo busca una manera de... Pero cuando nosotros rechazamos todas esas ofertas, a él no le queda otra cosa que retirarse, porque no nos puede tocar. El Señor nos ha prometido que la vida será maravillosa en ese mundo nuevo, no en este donde estamos. Aquí vamos a vivir cosas, ¿no? Se cumplirá lo que el Padre siempre ha querido para todos nosotros desde la creación de todo y que todo era bueno. El proyecto inicial del Padre era la eternidad del hombre, pero claro, le dejó la posibilidad de la libertad de escoger. El hombre se equivocó, pecó y dañó todo el proyecto inicial, como lo hemos estado escuchando en todas estas enseñanzas que nos ha ido dando la pastora, que él ha ido tratando de enmendar todas nuestras equivocaciones, de corregir todo ese daño al plan inicial. Pero como Él es el Todopoderoso, Él no cambia sus leyes, solamente que hay redención, hay remisión de esos pecados y nos va llevando a todos y nos va recogiendo nuevamente como Él quería, como el propósito inicial. Pero actualmente vivimos en un mundo manipulado, manejado por Satanás y su corte de demonios. Y le podemos dar un vistazo en Corintios, 2 Corintios 4:4. El demonio definitivamente tiene los brazos en todo lo que vemos en la calle que sucede. Es que por donde voltee siempre hay maldad, siempre hay cosas malas. 2 Corintios 4:4, y dice así la palabra: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Muchas veces me lo dijeron a mí en mi casa: ¿y tú vas a creer esa tontería? ¿Tú crees que a ti te van a salvar cuando tú eres un tremendo? ¿Ah? ¿Tú crees que yo tampoco lo entendía hasta que he ido aprendiendo que el Señor se glorifica precisamente en esos que andaban perdidos? Precisamente esa es la gloria del Señor, en aquel que parecía difícil traer a los pies, porque Él no busca los que son los santos y puros, porque eso ya está listo de alguna manera. Él busca a aquellos que están un poquito descarriados. Y esta gente no cree cuando uno le habla de la palabra. Estoy hablando de las familias, que son los primeros que uno trata de conversar y sin embargo son los primeros que uno tiene el enfrentamiento. Ya después a veces en la calle hay personas más dadas a escuchar y a recibir de lo que uno lo lleva porque se siente más sentido. Y si la gente de la familia tiene un poquito de dinero, menos te hace caso. Creen que ese es el Dios todopoderoso de él. Aunque no los podemos ver, existen y son muy poderosos. Estamos hablando de esos demonios que tiene Satanás regados de las 1000 formas. De las 1000 formas están regados por la calle. En este planeta están así. Aunque el Señor nos protege, no podemos ni debemos bajar las defensas y estar atentos a las artimañas de estos demonios para sacarlos del camino. ¿Qué nos manda el Señor a hacer? A ponernos la coraza, el escudo, la espada, los zapatos. Pues sí, el Señor nos manda a cubrirnos, estar preparados, no estar desprevenidos. Nos manda a buscar de Él, de su palabra, porque ahí es donde vamos a tener la fortaleza que nos protege de esos ataques. Porque si no tenemos eso, somos blancos fáciles para el enemigo. Y más aún cuando estamos con ciertas dudas porque no hemos visto que el Señor me haya cumplido con algo que le pedí, y como no me lo cumplió y aquello me están prestando al 10%, yo me voy a ir por allá. Y ahí ya nos vamos saliendo del camino del Señor. El diablo nos conoce. Él nos conoce a nosotros. Porque Él sabe también, así como Dios, Él está en todas partes y nos conoce. Él sabe que nosotros los humanos que decimos seguir al Señor, a mí me pareció esto delicado, pero es así, somos egoístas y que ante cualquier adversidad dejaremos de servir al Señor, ante cualquier circunstancia como la que les acabo de decir, tan sencillo como ese, porque mucha gente pide dinero, carro, y como no se lo dio en el momento porque se le presentó un problema de un día para otro y él pensaba que el Señor, y sin embargo,
Cuando a nosotros se nos ha presentado alguna situación parecida de ese tipo, sin pedirlo, pero el Señor conoce nuestros corazones, el Señor pone a alguien que te ponga eso en la mano. Pero eso es cuando Él conoce tu corazón, que eres un servidor, que eres un hijo, que lo estás, en tu mente estás pidiendo cómo resolver y el Señor conoce tu aflicción y te ayuda. Pero no es que sea tu petición principal, porque ya tú has orado al Señor, tú has alabado al Señor. De otra manera, lo último que tú le ibas a pedir el dinero, porque sabes que a Él no le gusta que le estés pidiendo datos de lotería ni nada de eso. Pero sin embargo, Él sabía tu necesidad y hace que por algún lado te llegue esa ayuda porque lo he vivido. ¿Ve? El Señor me ha dado esas demostraciones. Por eso cada día creo más. Y quiero más de ti y más de ti. Amén. Sé que Él es bueno, como dice la hermana Bess. Mira lo que dice Job 2, 4, 5. Lo que dice él al respecto de que nosotros somos. Job 2, 4, 5 dice, Satanás respondió al Señor, porque él habla con Dios. Piel por piel. Cualquier hombre renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Es decir, y sucede. Le reclaman al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tú? ¿Por qué me haces esto? Y maldicen. Hay algunos que maldicen. Cuando alguien demuestra un interés verdadero en su corazón por conocer al Señor de sus promesas y bendiciones, el demonio y su corte se enteran y harán lo imposible de que esto no ocurra. Ellos harán lo imposible cuando ellos conocen ya que tú estás dispuesto. Cuando estás dispuesto inicialmente a recibir del Señor y ya cuando estás en el Señor, hacen lo imposible por sacarte porque no les interesa perder esa alma. Porque eso es lo que ellos buscan de nosotros. Dice la palabra que anda como furioso. Dice la palabra que anda como león rugiente, tratando de devorar. Como dice Primera de Pedro 5:8. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar, a quien se descuide, a quien caiga en su garra o en su tentación, a quien caiga en su trampa. Él pretenderá que perdamos nuestra amistad con Dios. Disculpe si estoy usando mucha cita, pero es que era necesario, porque veamos lo que dice Salmo 7:1-2. Salmo 7:1-2 dice lo siguiente, la palabra dice así, a ti acudo en busca de protección, oh Señor mío, sálvame de los que me persiguen, rescátame, si no lo haces me atacarán como leones, me despedazarán. 7:1-2, me despedazarán y no habrá quien me rescate. Y en Timoteo, en 2 de Timoteo 3:12, dice así la palabra del Señor. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Lo dijo el Señor, lo ha repetido. Todos los que vivamos en Cristo Jesús, de una u otra manera, vamos a vivir persecución. Todavía, gracias a Dios, aquí no la vivimos abiertamente. En otros lugares sí, en otros lugares tal vez matan por cuestiones de religiones, de creencias más dadas por cuestiones tribales, inclusive por tribus que matan a los cristianos, en otros países donde la cuestión musulmana es superior. Y en cada uno de esos países ha ido creciendo y ahora que están invadiendo Europa los musulmanes, ellos han querido imponer sus costumbres en estos países europeos y están teniendo enfrentamientos. Ellos están matando cristianos en Europa. Lo están haciendo. Y parece mentira que de alguna manera, entre comillas, pero casi que amparados por estos gobiernos, casi que a la vista ligera de los gobiernos. En Francia y en España se está viendo mucho eso a la ligera.
de que están haciendo cosas y no los están deteniendo. Es como que fuese un plan de ir exterminando. Bueno, está escrito. Amén. Pero no debemos tener miedo a estas huestes. A nosotros no nos debe dar miedo esto con todas las promesas que el Señor nos ha hecho. Pues nuestro Señor ha colocado limitaciones a su actuar en contra nuestra. Ya sabemos que Él no nos puede tocar. Ya sabemos que Él no puede actuar directamente en contra de nosotros. Somos nosotros los que le abrimos la puerta al demonio. Somos nosotros responsables de lo que nos sucede. Son nuestras decisiones las que nos llevan a caer en las manos del demonio. Y luego cuando estamos ahí decimos que es una prueba y lloramos, pero no son pruebas, son decisiones mal tomadas, porque el diablo ha procurado que así sea. El Señor promete, y aquí me acordé mucho de su enseñanza de la hermana Ana Rocío, que una vez también le pregunté a respuesta de la tribulación, si seremos perseguidos, si no seremos perseguidos. El Señor promete que una gran muchedumbre de verdaderos cristianos sobrevivirán a la gran tribulación. Sí, verdaderos cristianos. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Los que oramos, los que ayunamos, los que estamos apegados, los que cumplimos un mandato, los que llevamos el mensaje, los que ayudamos al prójimo, que creemos abiertamente, confiadamente en el Señor. Y eso nos lo dijo en Apocalipsis 7, del 9 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosas que nadie podía contarlas. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con tanto estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos de los 4 seres vivientes. Y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y las fuerzas pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Entonces, uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿y quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado su ropa con la sangre del Cordero. Que creyeron en el Señor, aceptaron a Dios y por eso son salvos. Amén. El demonio no puede hacer nada, no puede impedir que sobreviva, pues nuestro Padre protege a su pueblo. Si nos mantenemos y permanecemos cerca de nuestro Señor, Él no podrá romper nuestra amistad con Dios. Es el permanecer, es el depender todo del Padre, es estar ahí constantemente, día y noche. Es como lo he estado diciendo últimamente, que he aprendido que es así, que el postrarme al Señor no es solamente aquí en la iglesia. Postrarme al Señor y adorar al Señor no es solamente aquí. Postrarme y adorar al Señor es en todo momento, en todo tiempo, en cualquier lugar. Porque Él está en todo lugar. Ya sabemos lo que le dijo Jesús a la samaritana. Hay en cualquier lugar, en cualquier momento para adorar. Entonces, esa es la postración, esa es la adoración que tenemos que tener al Señor. Nuestra vida debe ser esa, de adoración, porque ese es el reflejo que nosotros le vamos a dar a los otros. Eso que hacemos y que vivimos en Cristo Jesús. Amén. Él siempre estará con nosotros mientras sigamos siempre con Él, porque esa es la única condición. ¿Cómo Él me va a dar regalos si yo no le atiendo, ni siquiera le doy un buenos días, Padre? ¿Cómo me va a halagar? Es decir, por utilizar una palabra muy venezolana, no sé si aquí eso de alcahueta, Él alguna cosa, de alguna manera nos complace en ciertos caprichos, pero tampoco soporta que seamos tan sinvergüenza. Entonces, Él siempre estará con nosotros en la medida que nosotros estemos con Él. Y en Segunda de Crónicas 15:2 dice así la palabra del Señor. Y salió al encuentro el rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchenme, Asa, le gritó.
Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Yo creo que es muy sencillo esta manera. Habría que estudiarla más a fondo, pero más claro que eso no puede existir. Es decir, ¿cómo alguien te va a buscar si tú lo abandonas? Si tú no lo quieres, ¿para qué? Él va a insistir un par de veces, porque él no quiere que nadie se pierda, pero llegará un momento en que te rechazas tú mismo de todas las bendiciones que el Padre te ha querido dar. Te abandonas tú mismo. Y en 1 Corintios 10:13 dice la palabra así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por eso nos dejó al Espíritu Santo, por eso nos dejó a ese guía, que es el que nos avisa, nos previene de nuestro momento de equivocación, de nuestro error. Es cuando escuchamos eso como en las comiquitas, digo así, comiquitas matachitos, como le dicen ustedes, que sale el muñequito que va a hacer algo, pero entonces le aparece un angelito de este lado y de este lado le aparece el demonio, el diablito. Bueno, más o menos así, va a aparecer la tentación, pero del otro lado va a estar el Señor, el guía del Espíritu Santo. No lo hagas, no te equivoques, no cometas el error, porque después lo vas a lamentar. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Por eso tenemos ese regalo que nos dio el Padre, después que se fue Jesús, que nos lo prometió que iba a estar con nosotros, para que nos cuidara, para que nos mantuviese en el camino correcto. Amén. En Romanos 7, 22, 23, dice la palabra del Señor. Y cuando, ya yo había escrito esto, cuando la pastora hizo ese comentario sobre la ley, y dice así Pablo: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Ese ser humano que todavía duda, ese ser humano que todavía le da frío, le da calor, y por eso le hace pensar en otras cosas, y eso es lo que decía Pablo. Amo a la ley de Dios con todo mi corazón, decía Pablo. Él lo está diciendo porque la pastora nos dijo ahora en esta clase de quién era la ley. La ley es Jesús. Y por eso él nos está diciendo que ama a Jesús. Porque ya aprendimos eso, quién era la ley. Mira que lo tenía aquí cuando la pastora lo estaba diciendo. Yo me estaba gozando porque decía, mira cómo el Señor va llevando las cosas, ¿no? Él habla de su lucha interna cuando nos dice: realmente quiero seguir los mandamientos del Señor y andar en sus caminos de justicia. Y es justo cuando mi cuerpo se resbala, y en nosotros, por supuesto, que ocurre igual. Nosotros somos humanos, él era humano también. Esa es la demostración que nos está dando Pablo, que él vivió esa guerra interna con la tentación, con el cuerpo, con la carne. Él era un hombre muy espiritual y sin embargo todavía tenía ciertas debilidades. Y eso que le digo nos ocurre cuando a todos nos pasa. Cuando pasas por una casa grande, lujosa, te imaginas cosas. O cuando ves unos carros lujosos, maravillosos. Yo soy uno. Cuando ves un carro deportivo nuevo, entonces piensas o mismo, a veces lo dices: ese carro, ¿quién me viera en ese carro viajando de aquí a la frontera y la frontera aquí? O cuando escuchamos algo que no debemos oír, un chisme de una celebridad, o nos preocupa o nos absorbe mucho la noticia del mundo, cuando la noticia que nos debe preocupar es la que nos dice la palabra. Ya ese noticiero lo tenemos aquí con toda la claridad, lo que nos ha escrito el Señor. Yo les digo esto para que nadie los engañe. Ya sabemos lo que le dijo Jesús en Mateo a sus discípulos. Sea lo que fuere, exactamente como Pablo, siempre hay una guerra
emprendedora en mi mente. Y uno de los mejores casos es que Pablo en este momento él está revelando, como le decía, él está revelando cuál humano es. Cómo él ha luchado con las mismas cosas que nos molestan a diario. Porque de alguna manera en su tiempo, él luchaba con cosas parecidas a las que nosotros luchamos. Con ciertas tentaciones, con el vino. Él era un hombre que causó mucho daño. Vivió una vida de alguna manera ostentosa. Y sabía lo que significaba eso. Pero ya él tenía dentro de sí el Espíritu Santo de Dios. Tenía todo ese conocimiento que en 3 días, algo absolutamente increíble para el razonamiento humano, ya Pablo lo tenía dentro de su ser y sabía que no podía caer y pecar. Entonces, por supuesto, no nos debemos sentir tan mal nosotros cuando de alguna manera somos tentados, porque humanos somos, estamos en la carne aún todavía. Sabemos que tenemos el mismo problema, el pecado emprende una guerra y nos hace presos, pero no tenemos que entregarnos a él. Eso cuando tenemos el conocimiento claro, cuando nuestra fe es fuerte, cuando nuestra fe está bien alimentada en la palabra, cuando buscamos de la guía del Espíritu Santo para no caer por esa tentación. No tenemos que rendirnos a este cuerpo de muerte. Jesús murió para que pudiésemos vivir. Amén. Entonces, si Él hizo ese sacrificio, de alguna manera, ese regalo inmerecido, ¿será que ya nosotros hemos aceptado de verdad, de corazón hemos aceptado ese regalo? ¿Estamos convencidos realmente de que ese regalo es para nosotros? Que hizo Jesús por nosotros. ¿Ah? Ponemos en práctica eso que hizo Jesús, ese sacrificio, le damos importancia, el valor a lo que Él hizo por nosotros. Pablo dice que como cristiano redimido por la gracia de Dios, ahora hay algo dentro de él que quiere hacer lo bueno, que está de acuerdo con la ley, que dice que la ley es correcta. Ya el convencimiento de la fe que él tiene, el convencimiento del conocimiento de la palabra del Señor, le lleva a darle esa claridad que él no puede caer en pecado. Ya eso que está peleando conmigo lo supero, porque dentro de mí hay algo más fuerte que eso que está afuera, que es el poder del Espíritu Santo de Dios que me libera de todo ese pecado. Amén. Hay algo dentro de mí que me dice que la ley es correcto y lo quiero hacer, pero también hay otra cosa que en mí me subleva y dice que no. Esa es la guerra. Lo que le hacía ahorita, pues los dos demonios, el demonio de un lado y el Espíritu Santo del otro lado. Así que, ¿qué es lo que ha ocurrido con la explicación de Pablo? Lo que el trabalengua que él famoso hace. Ya yo no hago, ¿cómo es? Ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Hay una división en nuestra humanidad. Como seres humanos, esa división va a existir todavía por mucho tiempo. Para superarlo cuesta, pero va a existir. El yo quiere hacer lo que Dios, el yo quiere hacer una cosa que va en contra de lo que Dios dice. Y Dios quiere que hagamos otra cosa, pero esa es la guerra que está ahí metida, ¿verdad? En quienes hemos sido adoptados como hijos de Dios por la gracia que es en Cristo Jesús, conviven la carne y el espíritu, los cuales libran una batalla permanente en nuestro interior para lograr la supremacía de nuestro ser y en nuestra vida. La carne para llevarnos al pensamiento de las cosas de la carne y con ello a la muerte, y el espíritu para llevarnos al pensamiento de las cosas del espíritu. Esa guerra de día, de noche, cuando dormimos, en nuestros sueños inclusive, está esa guerra, esa lucha interior. Yo escuchaba una prédica de un personaje y él hizo una analogía él quiso más o menos expresar, utilizando como simbología, cuando nacieron en Rebeca los 2 hijos, que uno agarraba al otro por el talón, y él decía, él quiso exponer eso como que esa es la lucha interior, cuando tenemos el nacimiento, el nuevo crecimiento, el nuevo nacimiento, pero el viejo hombre no te deja nacer y te ala por el pie.
Él más o menos explicó, él hizo una analogía con ese sentido, ¿no? No que eran las dos naciones, sino que era que estaban haciendo el nuevo hombre, pero el viejo hombre no lo dejaban hacer y lo alaba por los pies. Y de alguna manera es eso, vivimos esa situación. Queremos salir, queremos desprendernos, pero entonces hay algo que nos ata, que nos devuelve. Pero yo, gracias a Dios, le digo al Señor, y no dejo de repetirlo con mi esposa, cada vez que vivimos una situación, el Señor nos sacó por algo. Cuando escuchamos la enseñanza de Abraham, el Señor nos hizo dejar la familia, el Señor nos hizo salir de la parentela, a lo mejor para que tampoco viviésemos esos momentos difíciles. El Señor nos sacó para prepararnos, para entender más de su palabra. No sé, tantas cosas que lo pienso. Pero si hay de verdad eso, es decir, el Señor nos sacó de nuestra parentela porque no lo estábamos haciendo bien. Él sabía que nosotros queríamos hacerlo. Así como Pablo, quiero hacer las cosas de Dios. Voy a la iglesia, participo en las reuniones, hacíamos las vigilias, hacíamos toda una cantidad de cosas, pero luego caíamos en las reuniones familiares que no tenían nada que ver con lo que era el Señor. Muchos karaoke, muchas cosas. Y bueno, entonces esa es la primera parte que veo, pues que el Señor dijo, no, ustedes los voy a sacar porque los necesito por aquí, pero tengo que sacarlos de ahí. Claro, todo lo demás circunstancias es otra cosa. Pues para nosotros lo más importante es que el Señor nos sacó para prepararnos y hacernos mejores siervos. Amén. En Romanos 8, 5, 6, voy a leer aquí 3 palabritas seguidas que describen precisamente esa guerra entre la carne y el espíritu. En Romanos 8, 5, 6 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu los controle la mente lleva a la vida y la paz. Y por eso es el Espíritu Santo que nos guía ante tomar cualquier decisión. Es nuestra decisión luego la que comete el error. Y en Gálatas 5, 17 dice así la palabra del Señor. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, es muy parecida a la anterior, que es precisamente lo contrario de que el Espíritu, de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ahí nos está hablando precisamente de la lucha interior que tiene el ser humano. Entonces hay dos cosas que definen cuando estamos en el espíritu, cuando estamos en la carne. Y asimismo manifestó los frutos que viven en el espíritu, dice Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. En cambio, los que están en las cosas de la carne, nos dicen Gálatas 5, 19, 21, que era la anterior, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que le dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y muchos están haciendo de esto y están cambiando muchos principios de esto porque diciendo que el Señor ama al pecador, que el Señor ama la cuestión, esas iglesias nuevas que están apareciendo para tratar de eludir esto que está escrito aquí en Gálatas. Perdón. Dos clases de personas parece que actuaran en nosotros y en ciertas ocasiones, al recordar que si actuamos correctamente o no, es una situación determinada. Decimos si hemos actuado en carne o guiados por el Espíritu.
Y eso lo sabemos cuando hacemos lo malo, lo bueno para Dios y lo malo para Dios. Y ahí estamos dándonos cuenta que estamos actuando en la carne o no. Y eso lo decide, eso lo sabemos, pues. Por aquí escribí algo que de verdad, y es cierto lo que estamos viviendo, y sobre todo aquí en Colombia, porque ya en Venezuela estamos saturados de eso, ¿no? Todo cristiano pasa una lucha diaria de poder entregar su vida al dominio del espíritu o al dominio de la carne. Como nos dice el apóstol, ya lo dice en Romanos 7:15, realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Será una lucha clara con la diferencia que el Espíritu de Dios nos ayudará a vencer esa naturaleza. El Espíritu Santo es todopoderoso y suficiente para derrotar la mala influencia de la carne o de esa naturaleza pecaminosa carnal que se opone a ser los dignos representantes de Dios en nuestra vida. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero a veces no hemos entendido el poder que nos entregó el Señor. A veces no hemos entendido que tenemos un poder. Cuando pedimos ven Espíritu Santo, ya el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Somos nosotros que le hemos restado poder al Espíritu Santo de Dios. Cuando dudamos nosotros de lo que oramos y de lo que pedimos. No tenemos un poder incalculable que nos lo ha dado el Señor. Y nosotros no es por falta de fe, es por falta de accionar la fe, que ese poder no se demuestra con mayor garantía o con mayor efectividad, por así decirlo. Amén. Si nuestra fe no es complementada con otras virtudes de Dios, en nosotros nunca podemos crecer y madurar espiritualmente hablando. Hemos recibido la promesa de una gracia suficiente y abundante. El Señor todo lo que ha prometido lo ha cumplido con nosotros. Más aún, desde que recibimos a Cristo, ya nosotros estamos llenos de todo esto que el Señor ha prometido. Lo que le prometió a muchos anteriormente, igual esa promesa se mantiene porque Él no cambia. En 2 Corintios 12:9 dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por lo tanto, mientras más nos sometemos al señorío de Dios, más poder tendremos contra el pecado. Ahí nos lo está diciendo claro. Cuando más poder, cuando más encuentro, cuando más cercanía, cuando más nos rendimos y dependemos del Señor, el pecado no nos puede tocar, no podemos ser víctimas del pecado. Cuando Pablo es inspirado, escribió, y que lo utilizan mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, habló de la fortaleza espiritual que todos necesitamos para poder llevar la vida en este mundo. ¿Y cuál es la fortaleza en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? La palabra del Señor. Todo lo que nos da a través de la palabra. No es que seamos unos superhombres, unos superhéroes más, como cada día aparece más superhéroes en la pantalla. Por cierto que al presidente de Estados Unidos lo han convertido como un superhéroe que paró las balas y todas esas cosas del atentado que le hicieron, ¿no? Pero bueno, a él lo cuidó otro superhéroe, el héroe mayor. Pedro nos enseña allí mismo, en esa porción, que por medio de esas promesas hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. El Señor nos dijo, Jesús dejó dicho, o escribió, o está escrito, que nosotros haríamos cosas mayores en su nombre, y en su nombre y en el nombre de Dios. Nosotros somos los que ponemos limitaciones a ese poder. No es el poder de rayo, no es el poder que a veces vemos en esa iglesia fanática que el pastor hace, o el pastor dice, hace así, toditos se caen y las sillas las vuelan y todo eso. No, no, ese poder de Goku o cosas de esas no nos los dejaron. De verdad. Tiene que existir un verdadero anhelo, decisión, disciplina de nuestra parte. Porque no podemos estar en dos aguas. No podemos estar hoy jugando a ser cristianos y más tarde meternos en cuanta cosa turbia. Disciplina porque es el orden de Dios que podemos ser efectivos en lo que hacemos. El Señor es un Dios de orden. Y Él no quiere que tú estés saltando. Tú no puedes hacerle caso a dos amos porque a alguno le vas a fallar. A alguno le vas a robar.
por así decirlo, ¿no? El desarrollo del carácter cristiano supone que la fe que ha sido puesta en nosotros sea complementada. La mejor defensa contra la inmoralidad es el crecimiento espiritual. En la medida que crecemos espiritualmente, esa cuestión de la carne, eso no nos puede afectar ya. Ya podemos ver lo que sea y no hay cosa que nos altere nuestro pensamiento, nuestro espíritu, no los altera. Tenemos que llevar esa carga solo. Hoy no tenemos que llevar esa carga solo, Por lo que le hablabas al principio, el Señor nos dejó el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a llevar ese peso difícil de la tentación, de esa lucha interna. El Espíritu Santo es el que nos colabora, que nos pone en la palabra a leer y nos envía el mensaje correcto. Seamos libres de una vez por todas del dominio de la carne. Seamos libres de una vez por todas de esas luchas que hemos llevado sobre nuestros hombros. Liberémonos de esas cargas innecesarias que llevamos en nuestras mentes, porque al fin y al cabo aquí mucha gente doblada, corvada, es porque llevan cargas. Hace mucho tiempo, desde que llegamos aquí, yo conocí de vista a una persona, luego tuve la oportunidad de estar en su casa, y yo decía, Verónica, ese señor lleva como una carga, y no lo conocía personalmente. No lo conocía hasta que estuvimos en su casa, conocimos a su esposa, nos tomamos unos cafés con ella, una cosa en su casa. Y luego la esposa empezó a hablarnos cuál era la carga que él tenía. No había superado la muerte de su mamá, porque él era el niño consentido de la mamá. Ya no estamos hablando de un viejo. Y muchas cosas que la mamá, todo él. Y ese hombre usted lo ve y llevaba ese bulto aquí, porque ese hombre es joven y sin embargo eso iba y no hablaba con... Y yo decía, yo lo sentí en espíritu, que ese hombre llevaba una carga espiritual. Y sin saber la esposa me contó. Yo dije, Verónica, ahí está la carga que él tiene. No ha superado la muerte, como decía antes, la parte psicológica ahí, del estudio psicológico. Nos aferramos a esas cosas, a ese cuadro viejo, a esa matica del abuelo, y vamos cargando con eso, y eso se va haciendo cada vez más pesado y después difícil. Y entonces ya no le damos el primer lugar a Dios, sino que le damos el lugar a eso. Se convierte esa en nuestra dependencia. Si el ser humano fuera conocido por sus palabras, más que por su fe, los políticos fuesen unos santos. Porque para hablar, búsquenlo. Tienen una capacidad de engañar a una gente 5, 10, 20 años y todavía tener la capacidad de decirle las cosas y la gente que le crea, ¿no? La virtud a la que se refiere es a la pureza de sentimientos y de pensamientos. Si tengo una mente contaminada por cuanta basura hay en el mundo, la fe no puede generar o producir las obras que a Dios le agradan. Eso sucede inclusive que llegar aquí contaminado al altar. ¿Qué voy a transmitir? Palabra contaminada, palabra leudada. Yo tengo que venir aquí en la mayor santidad posible, en la mayor pulcritud, haber orado, haber estado claro de dónde voy a estar. Ese elemento llamado virtud debe complementarse con lo que Pedro llama conocimiento, pero no se trata del conocimiento intelectual, sino el conocimiento de Dios que surge de una relación personal con Cristo. ¿Y cómo es esa relación personal con Cristo? Por medio de la palabra, por medio de la oración, del continuo, de la alabanza, de la oración, del ayuno, de congregarnos, de hablar entre hermanos del Señor. Ese es el conocimiento que se desarrolla y profundiza en el transcurso de nuestra vida cristiana y nos libera de esas luchas internas. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, mi Salvador, quiero aplicar hoy esta verdad tan importante para mi vida, el vivir guiado por tu Espíritu para hacer morir en mí todo lo terrenal, todo mal deseo, toda influencia de pecado, vivir desde ahora en adelante para agradarte tomando mi nueva posición en Cristo. Amado Padre, permíteme permanecer en ti y en tu palabra para que mi vida espiritual se fortalezca interiormente y pueda siempre estar alerta ante las tentaciones
que enfrento a diario en mi carne, en el mundo y frente a los engaños de Satanás. Quiero guardar de tal manera tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Lléname de tu Santo Espíritu, porque sé que no es en mis fuerzas que podré resistir la tentación, sino con el poder santificador de tu presencia. Padre amado, ahora que nos disponemos a ir a nuestras casas, dispón tú de los medios necesarios para llegar con seguridad y disfrutar del merecido descanso, del cuidado de ti y de tus ángeles que dispones para nuestra protección. Bendito y alabado seas, Padre eterno, por siempre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.